Los cuadernos que escribí están guardados en la Biblioteca Nacional de Francia dentro de cajas forradas de plomo. Llevan así desde 1934. Seguirán así aproximadamente hasta el año 3500. Si quiere leerlos, tiene que firmar un formulario que reconoce el riesgo de exposición a radiación antes de que le permitan acercarse. El vestido que llevaba puesto el día que aisló radio por primera vez también está guardado. También es radiactivo. También requiere protocolo de protección para manipularlo. Yo toqué esos cuadernos todos los días durante décadas. Llevaba ese vestido. Transportaba tubos de radio en el bolsillo del abrigo porque me gustaba ver el brillo azul que emitían en la oscuridad. Lo describí en una carta como hermoso. En ese momento, era la persona que más sabía sobre radiactividad en el mundo. Y no tenía idea de que me estaba matando. Eso no es tragedia. Es un problema epistemológico con consecuencias físicas. Y entenderlo requiere mirar no a lo que yo ignoraba, sino a la estructura exacta de por qué ese conocimiento no podía existir todavía, y por qué mi propio trabajo fue parte del mecanismo que lo hizo imposible. La versión que circula en casi todos los documentales dice esto. Curie murió porque no sabía que la radiación era peligrosa. Era otra época. La ciencia no había llegado todavía a entender el daño biológico. Fue una víctima del límite del conocimiento de su tiempo. Esa explicación tiene la estructura correcta de una tragedia histórica con causa identificable. También es imprecisa en la parte que importa. El problema no era que el conocimiento no existiera. Era que el marco teórico que yo misma había construido hacía ese conocimiento estructuralmente invisible desde adentro. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que no morí por ignorancia genérica. Morí porque mi propio modelo de la radioactividad, el modelo correcto, el que ganó 2 Nobel, el que cambió la física, no incluía el mecanismo de daño biológico como consecuencia predicha. Y un científico no diseña experimentos para detectar efectos que su teoría no predice. No porque sea descuidado, porque así funciona el conocimiento cuando opera desde adentro de sus propios límites. Hay una diferencia entre no saber algo y no tener el marco para saber que hay algo que no se sabe. La primera es ignorancia corregible. La segunda es una propiedad estructural del conocimiento en sus bordes. En 1898, propuse que la radiactividad era una propiedad intrínseca del átomo, que ciertos átomos emitían energía de forma espontánea sin interacción externa. Ese modelo era revolucionario y correcto. Lo que no incluía era ninguna hipótesis sobre qué le ocurría a la materia biológica cuando esa energía la atravesaba. No porque no fuera suficientemente inteligente para pensarlo, sino porque la radiobiología no existía como campo. No había preguntas formuladas en esa dirección. Sin preguntas formuladas, no hay experimentos diseñados. Sin experimentos diseñados, no hay datos. Sin datos, no hay conocimiento. Solo ausencia de conocimiento, que desde adentro es indistinguible del conocimiento completo. Los primeros efectos documentados de la radiación en humanos fueron quemaduras en piel por exposición intensa y breve. Eso era visible, inmediato y atribuible. Lo que yo experimentaba era diferente. Exposición crónica a dosis bajas durante años. Ese tipo de daño actúa sobre la médula ósea a un ritmo que no produce síntomas reconocibles durante años. Es como la diferencia entre recibir una fractura de hueso, que duele inmediatamente, que produce inflamación visible, que genera una señal de alarma que el cuerpo no puede ignorar, y tener una variación milimétrica en la alineación de cadera que distribuye el peso incorrectamente durante 20 años. El primero produce señal. El segundo produce daño acumulado sin señal hasta que el daño estructural es irreversible. Para aislar 1 gramo de radio, procesé entre 8 y 10 toneladas de pechblenda durante meses, en un espacio sin ventilación adecuada, sin guantes, sin mascarilla, sin ningún protocolo de protección porque ningún protocolo existía todavía. Los valores de radiación en mi laboratorio, medidos retrospectivamente por físicos que analizaron las superficies décadas después, eran entre 10 y 100 veces superiores a los límites que la Comisión Internacional de Protección Radiológica establecería en 1928. Trabajé en esas condiciones durante aproximadamente 30 años. El nivel de mi exposición no era comparable al de mis colegas no porque fuera descuidada. Era la investigadora más productiva del campo, y la productividad en ese campo significaba literalmente más horas en contacto con los materiales que nadie más estudiaba con esa intensidad. La exposición era proporcional al trabajo, el trabajo era proporcional a la competencia. La causalidad va en esa dirección. Tenía las manos permanentemente quemadas con marcas que mis contemporáneos describían como cicatrices crónicas.
Desarrollé cataratas que atribuía al trabajo con rayos X durante la Primera Guerra Mundial. Había episodios recurrentes de fatiga severa que aparecen en mis cartas como agotamiento del trabajo. Ninguno de esos síntomas, tomado individualmente, producía un patrón reconocible como daño por radiación en 1910 o en 1920, porque el patrón no estaba descrito en ninguna literatura médica. Era como tener todos los síntomas de una enfermedad que todavía no tiene nombre. Los síntomas son reales, pero sin el patrón codificado no se conectan entre sí, y cada uno encuentra su propia explicación parcial que cierra la pregunta antes de que pueda abrirse. Los estudios sobre las trabajadoras de la industria del radio, mujeres que pintaban diales de relojes con pintura luminosa de radio en fábricas estadounidenses, comenzaron a producir evidencia epidemiológica de daño óseo y leucemia entre 1924 y 1927. Yo estaba viva. Leí algunos de esos estudios. Hay evidencia en mi correspondencia de que comencé a usar guantes más regularmente en mis últimos años. Morí en 1934 de anemia aplásica. El conocimiento llegó en tiempo real. El daño acumulado de 30 años no era reversible con guantes en el año 30. Aquí está el núcleo del problema, y es donde tengo que hablar de mí misma con una distancia que normalmente reservo para los datos. Las mismas capacidades que me hicieron la investigadora más importante en mi campo son exactamente las que maximizaron mi exposición. Una investigadora menos comprometida habría pasado menos tiempo en el laboratorio, habría procesado menos material, habría producido menos ciencia. La mediocridad, en este caso específico, habría sido protectora. Eso no es paradoja poética. Es una relación causal directa entre la variable productividad científica y la variable dosis de exposición acumulada. Las dos crecen juntas. No hay forma de disociarlas dentro del método que yo usaba. Pero hay una capa más profunda que casi ningún análisis nombra directamente. Tenía una relación epistémica con la incertidumbre que era parte de mi forma de trabajar y que también era parte del mecanismo de mi muerte. Trabajaba con fenómenos que nadie entendía completamente. Esa tolerancia a la incertidumbre, la capacidad de continuar trabajando sin conocer todos los efectos de lo que manipulabas, era un requisito funcional de la ciencia de frontera en 1898. No era imprudencia, era el método. El mismo método que produce descubrimientos produce exposición a consecuencias desconocidas. No hay versión de ese método que elimine la segunda cosa sin eliminar también la primera. Y aquí está lo que encuentro más difícil de examinar. Si hubiera tenido acceso al conocimiento completo sobre daño por radiación en 1898, si hubiera sabido exactamente lo que le estaba ocurriendo a mi médula ósea, es genuinamente incierto si habría continuado el trabajo en las mismas condiciones. Algunas personas habrían parado. Algunas habrían buscado métodos alternativos con menos exposición directa. No sé cuál habría sido mi decisión. Esa decisión nunca me fue presentada, porque el conocimiento que la habría informado no existía en el momento en que las decisiones importantes se tomaban. Mi agencia operó dentro de límites que yo misma no podía ver completamente desde adentro de ellos. Eso no produce consuelo, produce algo más útil, una descripción precisa de cómo funciona la trampa. La trampa no tiene cierre visible, no tiene señal de advertencia. Funciona exactamente porque el instrumento más sofisticado disponible para evaluar los riesgos de tu campo es tu propio trabajo. Y tu propio trabajo tiene un punto ciego en exactamente el lugar donde el riesgo está operando. El punto ciego no es accidental, es estructural. Está en el borde del mapa teórico, que es precisamente donde tú estás trabajando, porque trabajar en el borde del mapa es de lo que se trata la investigación de frontera. No hay resolución para eso. He examinado el problema suficiente tiempo como para saber que no la hay dentro de la lógica que lo genera. La única salida sería no trabajar en el borde del mapa. Y si nadie trabaja en el borde del mapa, el mapa no crece. Quiero añadir la capa biológica, porque sin ella el mecanismo queda incompleto. Las partículas alfa que el radio emite tienen una masa y una energía que las hace particularmente efectivas para ionizar moléculas biológicas a distancias cortas. Cuando una partícula alfa atraviesa tejido óseo, puede romper directamente los puentes de hidrógeno del ADN en las células de la médula. Ese daño, si ocurre en las células madre hematopoyéticas, las que producen todas las células sanguíneas, se acumula de forma que el sistema de reparación del ADN no puede compensar completamente a lo largo de décadas. El resultado es exactamente lo que yo desarrollé, anemia aplásica, donde la médula ósea pierde progresivamente la capacidad de producir células sanguíneas funcionales.
La primera descripción molecular del daño por radiación en ADN se publicó en los años 50. Morí en 1934. El proceso que me mató fue descrito a nivel mecanístico 20 años después de que ocurriera. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que la biología molecular que habría explicado mis síntomas en tiempo real no existía mientras los síntomas ocurrían. Los médicos que me atendían tenían acceso a los mismos datos que yo y producían las mismas conclusiones. Agotamiento, cataratas, anemia de causa no totalmente determinada. No porque fueran incompetentes, porque el mecanismo que conectaba la causa con el efecto no estaba descrito en ninguna literatura disponible. El conocimiento y el daño operaban en escalas de tiempo que no se alineaban. Hay algo más que quiero nombrar, porque creo que es el dato más extraño de toda esta historia. La Comisión Internacional de Protección Radiológica fue fundada en 1928. Los primeros límites de dosis ocupacional que estableció fueron calculados usando datos de exposición que incluían retrospectivamente las condiciones de mi laboratorio como caso extremo de referencia. Mi laboratorio se convirtió en el punto de datos que calibró qué nivel de exposición era inaceptable para los trabajadores de todos los laboratorios futuros. El lugar donde se hizo el trabajo que hizo necesaria la regulación se convirtió en el caso límite que calibró la regulación. ¿Cómo usar el plano del puente que colapsó para calcular los coeficientes de seguridad de todos los puentes que se construirán después? El accidente no es solo consecuencia, es también instrumento. Y hay una conexión filosófica que no quiero omitir, porque es donde el problema se vuelve más general que mi caso. En mecánica cuántica, el principio de Heisenberg implica que el acto de medir un sistema lo perturba. No puedes observar sin intervenir. No hay posición de observador puro desde la que el sistema permanezca inalterado. Yo viví ese principio de forma literal y biológica antes de que existiera como formulación matemática. Estudiar la radiactividad era ser irradiada. No como metáfora, como física. El objeto de mi investigación y el instrumento de mi investigación eran el mismo sistema. No había posición desde la que pudiera estudiar la radiactividad sin ser parte del experimento que estaba diseñando. La epistemología tiene un nombre para ese problema, la física también. Lo que es raro es que alguien lo haya vivido en su cuerpo antes de que ninguno de los dos campos tuviera el lenguaje para nombrarlo. Dos cosas que la ciencia no puede responder todavía y que quiero dejar abiertas. El modelo lineal sin umbral, LNT, es el estándar regulatorio actual para estimar el riesgo de exposición a dosis bajas de radiación. Asume que cualquier dosis, por pequeña que sea, contribuye proporcionalmente al riesgo de cáncer. Pero hay poblaciones que viven en zonas de radiación de fondo naturalmente alta. Ramsar en Irán, partes de Kerala en India, la región de Guarapari en Brasil, que no muestra los incrementos de cáncer que ese modelo predice. No sabemos si eso significa que el modelo es incorrecto a dosis muy bajas, que hay mecanismos de adaptación biológica que el modelo no captura, o que los estudios epidemiológicos en esas poblaciones tienen limitaciones metodológicas que producen falsos negativos. La dosis que recibí era radicalmente superior a cualquier umbral debatido en ese contexto. Pero el debate sobre qué ocurre a dosis bajas, el debate que mi caso hizo urgente, sigue abierto. Y los cuadernos siguen en las cajas de plomo. Contienen anotaciones sobre procedimientos experimentales que nunca fueron publicados en artículos formales. Algunos de esos procedimientos podrían contener información sobre variaciones del método de aislamiento que yo descartaba por razones que no dejé registradas en la literatura científica. No existe todavía tecnología de imagen que permita leer páginas contaminadas con polonio 210 sin exposición directa al material. El archivo más importante de la física nuclear del siglo XX es parcialmente inaccesible porque quien lo escribió lo contaminó con el fenómeno que estaba estudiando. La solución técnica a ese problema no existe todavía. ¿Alguien la encontrará o no la encontrará? Ese resultado es independiente de si yo lo menciono aquí. Al principio de este video, la genialidad de Curie la mató sonaba como una afirmación sobre las consecuencias de la dedicación excesiva, una advertencia sobre trabajar demasiado, sobre no protegerse suficientemente. Ahora debería sonar como la descripción de un mecanismo estructural. El conocimiento científico de frontera opera en el borde exacto de lo que el marco teórico disponible puede predecir. Y las personas que trabajan en ese borde están expuestas a consecuencias que su propio modelo no puede anticipar porque el modelo todavía no incluye esas consecuencias como categoría. La mujer que hizo ese trabajo no tenía guantes. No porque fuera valiente, porque los guantes no protegen contra lo que todavía no tiene nombre. No morí por falta de cuidado. Morí porque el instrumento más sofisticado disponible para evaluar los riesgos en mi campo era mi propio trabajo.
y mi propio trabajo tenía un punto ciego en exactamente el lugar donde el riesgo estaba operando. Mis cuadernos siguen siendo peligrosos de tocar. El mecanismo que los hizo peligrosos sigue siendo el mismo mecanismo que hace posible la ciencia de frontera. No hay versión de ese mecanismo que elimine una cosa sin eliminar la otra. Eso tampoco es una lección. Es solo la descripción exacta de cómo funciona.